En los años 60 parecía que solo los europeos sabían hacer deportivos. En los Estados Unidos de América, el mercado de coches deportivos estaba en alza, pero la oferta se limitaba a algunos modelos americanos y sobre todo ingleses, que en ese momento dominaban el mercado. Y entonces llegó un coche que lo cambió todo, que prácticamente barrió a la competencia, el Datsun Z. ¿Datsun o Nissan? Eso también te lo contaremos. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hoy vamos a arrancar con lo que se va a convertir en una buena costumbre. Que una vez al mes tendremos un vídeo, el vídeo de 0 a 100. Un vídeo patrocinado por la revista en el que hablaremos de alguno de los temas que se tratan en la revista. Esta es una buena idea, ¿por qué? Porque los temas que se tratan molan mucho y porque además, si luego el vídeo os sabe a poco, podéis profundizar en el tema en la revista. Porque os pongo un ejemplo del Datsun Z. Nosotros vamos a hacer un vídeo que va a ser muy chulo, pero es que en la revista tenéis más de 50 páginas de información del Datsun Z. Y es una historia que vale la pena, porque como os decía, el Datsun Z cambió muchas cosas y arrasó con su competencia. ¿Por qué? ¿Por qué motivos? Por varios motivos. Primero, contribuyó al declive prácticamente, os diría que casi a la extinción de los deportivos ingleses y de alguna manera de la industria de los coches ingleses. ¿Os parece una exageración? Ya veréis que no. Segundo, que demostró que los japoneses sabían hacer coches adaptados a otros mercados, porque este coche se hizo teniendo en cuenta las demandas de los usuarios de los Estados Unidos de América, incluso su talla. Tercero, demostró algo que con los deportivos ingleses no era así, que deportividad y fiabilidad podían ir de la mano, porque el Datsun Z, entre otras muchas cosas, era un coche bastante prestacional, pero sobre todo enormemente fiable. Cuarto, que por primera vez un coche japonés y un coche deportivo competía en diseño con los coches europeos. Bueno, fue una demostración de que los japoneses sabían diseñar coches bonitos, aunque aquí os voy a anticipar una cosa, que la paternidad del diseño de este coche fue muy discutida hasta mediados de los años 80. Y quinto, que quizás es un poco lo más importante, porque era un coche deportivo, era bonito, buenas prestaciones, fiables, muy a gusto americano y por un precio muy competitivo. Os voy a poner un ejemplo, una referencia. En 1970, en Estados Unidos, un Porsche, un 911 con motor 2.2, boxer, claro, y 125 caballos, podía competir con un Datsun Z que tenía un motor de 2,4 litros y tenía 151 caballos, más o menos unos 135 caballos DIN, o sea, caballos de verdad. Pero es que el Z valía menos de la mitad que el Porsche. Es cierto que el Porsche tenía una imagen de marca, estaba muy bien hecho, pero es que, insisto, es que valía menos de la mitad. En lo que llevamos de vídeo ya he dejado en el aire dos incógnitas. Una en la entradilla. ¿Por qué Datsun o cuando Datsun se empezó a llamar Nissan? Os voy a contar esta historia. En la revista lo cuentan con todo lujo de detalles. Yo voy a hacerlo más rápido, ¿no? Bueno, había una marca japonesa que se llamaba DAT. Esta marca DAT cambió su nombre y la cambió por el nombre de Datsun, con S-O-N. ¿Qué pasa? Datsun en inglés es el hijo de Dat. Y aparte había problemas fonéticos, en Japón no le gustaba y lo cambiaron por Datsun. Por otro lado, Nissan fue haciéndose con la propiedad de varias marcas y entre otras acabó comprando Datsun. Y se juntaron con las dos marcas. ¿Qué hicieron? Pues tomaron una decisión que fue utilizar la marca Datsun para la exportación y utilizar la marca Nissan para el mercado interior. Esto fue así más o menos hasta mediados de los años 80. En esa época dijeron, se acabó. Todos los coches se van a llamar Nissan. Casi todos, porque la marca Datsun sigue presente en algunos mercados. ¿Y qué mercados son esos? Bueno, pues a día de hoy Datsun es una marca que se sigue utilizando en India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica. Bueno, a mí personalmente me gusta más Datsun que Nissan, pero bueno, tampoco es tan grave. Bueno, y vamos con el tema del diseño, que este es un poquito más largo de explicar, un poquito más largo, ¿no? A ver, el que se considera padre del Z, lo tengo que leer, Yukata, es el ingeniero Yutaka Katayama. No tanto porque el diseño fuera suyo, porque este era más ingeniero que diseñador, sino porque realmente fue el que insistió y convenció a la cúpula de Nissan de que era una buena oportunidad fabricar un deportivo al gusto americano y para
venderlo en los Estados Unidos de América. La cúpula de Nissan no estaba tan convencida. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que su rival, pero una marca más potente, que era Toyota, presentó un coche en el Salón de Tokio de 1965, el Toyota 2000 GT. Bueno, me voy a detener en este coche porque este coche es un coche curioso. Primero, es un coche muy bonito, un diseño muy bonito. Fue un coche que gustó mucho y que le permitió a la marca hacer mucha publicidad de este coche y por ende de la marca. Bueno, tuvo tanto éxito y cuajó tanto que fue, a día de hoy, si no me equivoco, el único coche japonés que apareció con un cierto protagonismo en una película de James Bond, que fue Solo se vive dos veces. Y se fabricaron algo más de 300 unidades. Curiosamente, a pesar de todo este éxito, la cúpula, los directivos de Toyota no se quedaron convencidos de fabricar este deportivo de verdad. Pero en cambio este Toyota sí que convenció a los directivos de Nissan para seguir adelante con el proyecto Z. Tenían una cosa clara. Lo que tenían claro es que querían un deportivo para competir en el mercado americano. Y teniendo en cuenta los gustos del mercado norteamericano. Bueno, ¿y qué hicieron? Bueno, pues contrataron a un señor, que lo tengo por aquí apuntado, que se llamaba Albrecht von Goertz. Este era un diseñador que había trabajado en Studebaker, entre otras marcas, y había trabajado a la sombra de el que probablemente es el diseñador americano más famoso de todos los tiempos, por lo menos en temas de motor, que es Raymond Loewy. Bueno, me dice Rodrigo que se pronuncia Loewy. Para una vez que intento ahí poner Loewy. Pero bueno, el señor Goertz, que esto sí que no sé cómo se pronuncia en alemán, presentó varios prototipos. Fue el que insistió en que había que tener en cuenta la habitabilidad, porque la talla americana de entonces y probablemente ahora era mucho mayor que la talla japonesa, y eso no siempre los japoneses lo tenían en cuenta. Además, el señor Goertz insistió en cosas muy yanquis, típicamente yanquis. Un buen maletero con buena accesibilidad y donde cupieran 2 bolsas con palos de golf. Más yanqui imposible, ¿no? Pero al final, el que de verdad dibujó el Z fue un japonés, que también lo tengo apuntado, Yoshihiko Matsuo, y su equipo, que se inspiraron en los diseños que hizo bastantes de Goertz y en sus indicaciones. Bueno, tanto es así que, como os decía al principio, Goertz durante muchos años estuvo reclamando la paternidad del diseño del Z. Bueno, al final consiguió que Nissan, en una carta, reconociera que el trabajo de Goertz influyó decisivamente en el diseño del Z. Vamos, una pelea como si fueran niños. Pero el Z no solo era una cara bonita, porque tenía un motor y un vestidor bastante desarrollados. El motor era un 6 cilindros, muy moderno, que nació... Hubo versiones de 2 litros por temas fiscales, pero el primer modelo que se lanzó, el 240, era un 2,4 litros, ¿no? Llegó a tener hasta 3 litros. Y en cuanto al bastidor, por supuesto era un bastidor monocasco con una suspensión trasera independiente. Este coche, que también nació como Fairlady, no es un derivado del Fairlady Berlina. Tomaba algunas cosas, pero no un derivado, porque el Fairlady Berlina tenía chasis separado de la carrocería y eje rígido trasero. Por fin, en diciembre de 1969, se pone a la venta el Datsun 240Z, que también se llamó Fairlady Z, según los mercados. Y el éxito fue instantáneo. Un éxito instantáneo no solo en los mercados americanos, sino también en Europa, en Japón, en todas partes. Un éxito de público y de crítica, porque la prensa lo puso muy bien. También, nada más lanzarse el coche, nació una versión muy exclusiva. Lo quería apuntar porque es una versión muy cotizada, el Z432, del que no se llegaron a fabricar ni siquiera 500 unidades, que era un coche aligerado, muy especial y que destacaba porque el motor daba 160 caballos y tenía unas llantas de magnesio muy bonitas y muy especiales. En 1974, el 240Z se convierte en 260Z. Bueno, este cambio no se limita al motor, que pasa a ser un 2.6. Hay más cosas, hay refuerzos, porque en esa época las leyes americanas obligan unos paragolpes reforzados que en algunos coches eran feísimos, pero en el Z se integran razonablemente bien, ¿no? También llega el catalizador y llega una versión muy interesante, que es un 2+2, que tiene una distancia entre ejes alargada 30 centímetros. No mucho más tarde aparece la versión 280Z.
Hay una cosa que no quiero olvidar, que es la importancia de la competición en el éxito de este coche, del Z, ¿no? Porque casi desde su aparición, prácticamente desde su aparición, es un coche que estuvo presente en las competiciones, en circuitos y en rallies, especialmente en rallies. En rallies fue quinto en Monte Carlo en 1971 y tercero al año siguiente. Pero para mí las victorias que más recuerdo del Z y que yo creo que ponían en valor algo muy importante de este coche, que era un coche deportivo, pero duro como una piedra y fiable. Fueron las dos victorias en un rally en 1971 y 1973, en un rally que ya no existe, que era puntuable para el Campeonato Mundial de Rallys y que era como un Dakar a lo bestia. Cuando digo como un Dakar a lo bestia, era más corto que un Dakar, pero mucho más rápido todavía que un Dakar. Se llamaba el East African Safari. Y en ese rally, el Datsun o Nissan, o como queráis llamar, pues la verdad es que tuvo un éxito impresionante. El éxito del Z fue apoteósico. Apoteósico. En sus primeros 4 años se vendieron 250.000 ejemplares y además 4 de cada 5 en los Estados Unidos. Consiguió borrar del mapa. Es verdad que los deportivos ingleses estaban muy obsoletos y los ingleses son muy de mirarse en el ombligo, no habían evolucionado mucho sus coches, eran coches poco fiables, pero es que la llegada del Datsun prácticamente lo borró del mapa, los borró del mapa. Compitió sin complejos con coches, como el Porsche 911 y el Jaguar E. Y bueno, hubo una segunda generación del Z que se llamó 280 ZX, que era un coche, bueno, para mi gusto había perdido parte de la pureza de línea del primer Z, ¿no? Era un coche evolucionado que, bueno, lo había solo en versión 2+2. Un coche que gana en practicidad, gana en lujo, gana en confort, pero pierde en deportividad y para mí, como os decía, en estética. Pero la herencia del Z sigue presente porque la marca lanza en el 83 el Nissan 300 ZX, un cochazo, y luego, no hace tanto, el 350Z, que me harto de decir que tuve uno y estuve encantado con ese coche, y un coche que se sigue vendiendo ahora, el 370Z, por cierto, un coche con una relación precio, fiabilidad, prestaciones excepcional. Y llegamos al final feliz. ¿Cuál es el final feliz en este caso? Pues el final feliz es el mismo que el principio feliz. Os lo he dicho, si os interesa el tema, en la revista 0 a 100 lo cuentan todo, pero todo sobre el Nissan Z. Así que no tenéis más que ir y empaparos. Además, por ser garajista tienes un descuento al comprar o suscribirte a la revista 0 a 100. Entra en este link www.0a100.es e introduce el código de descuento que figura en el texto descriptivo. Muy importante, os lo digo siempre, no se os olvide, esta revista no se vende en kioscos. Llegamos al coche del día, que voy a ser súper original, os voy a sorprender a todos. No esperáis qué coche del día voy a escoger, el Datsun Z, en concreto un 260Z. ¿Por qué? Porque es un coche que probé ya como aficionado, no como profesional, y me sorprendió porque era un coche de los 70, con una calidad de construcción, un agrado de conducción, una caja de cambios con una maravilla, un motor con bajos, bien acabado, bonito, divertido. Realmente es que, claro, yo entiendo que este coche, cuando has probado deportivos ingleses de esos años, que encima eran más caros, pues entiendo que este coche arrasara con todos los deportivos ingleses de la época. Llegamos a nuestro colutorio, voy a decir esta vez. Pepito, no es una confianza, es que firma así, me dice que por qué ha desaparecido Datsun, que a él como canario, lógico, le gustaba la marca. Bueno, ya te lo he comentado en este vídeo, en el año 80 es cuando Nissan decide reunificar y que todos los coches Nissan y Datsun se llamen Nissan, aunque también lo he dicho en el vídeo. Hay algunos mercados donde la marca Datsun se sigue utilizando. A mí me encantaría que, por ejemplo, la serie Z mantuviera el nombre de Datsun. R. Lago, se ve que por el correo que me ha mandado se ve que sabes de coches, ya te lo digo. Me dice que por qué no hacemos vídeos sobre biografías de personajes famosos del mundo del motor. Bueno, a ver, yo trato de hacer vídeos que interesen a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Y hay biografías que interesan a unos y a otros no. Si os adelanto que probablemente el próximo vídeo de 0 a 100 que hagamos el próximo mes sea una biografía de Senna.
porque bueno, en la revista hay un artículo magnífico sobre Sena, me ha gustado mucho y lo quiero convertir en vídeo. Así que, si funciona bien, haremos más. Ya llegamos al final del vídeo, espero que os haya gustado la historia de este coche. A mí es un coche que me encanta, ya sabéis lo que voy a decir, que estamos en redes sociales, que os suscribáis, que hagáis comentarios, que nos deis el like. Y os recuerdo los podcasts y sobre todo los podcasts de los lunes. Y sobre todo que me gustaría a mí, solo a mí, veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.